Este lo que hace es que entrega 532 nanómetros. Así, el láser entrega 1064 nanómetros, pero le estoy quitando el armónico porque con este armónico entrega una longitud de onda 532 nanómetros. Podríamos excitar con 532 nanómetros, pero creo que absorbe mejor a 1064 nanómetros. Entonces vamos a colocar aquí la celda. Okay. Tiene 4 sensores de temperatura para medir la... ¿Cómo se llama? Sí, este que ubicamos en el canal 1. Tiene 4 sensores de temperatura para medir la temperatura, pero ahorita no vamos a medir la temperatura. ¿Les parece bien? Eso es trivial. Pásame esa cajita. Aquí vamos a poner. ¿Me trae otra cajita? No creo. Agarre aquí. Sebastián. Ah, pues. Bueno, voy a configurar el láser. Realmente es poca energía. Esto nada más es cosa de configuración. Y aquí el menú output level lo que estoy configurando aquí es la temperatura a la que va a trabajar el láser, 35 grados centígrados. En realidad el láser tiene un sistema de enfriamiento, pero si se calienta se detiene. Entonces, otro punto importante es el contador de pulsos es para ver cuántos pulsos ha emitido el láser. ¿No ves por ahí una libretita roja? Pues lo que sea. ¿Pero eso? No. Bueno, ahorita la buscamos. La energía a la que va a trabajar es mínima, por ejemplo, unos cuantos millijoules, podrían ser 20, 30, 50 millijoules. No necesitamos mucha energía. Okay. La longitud de onda a la que estamos trabajando es de 1064 nanómetros, que es infrarrojo. Entonces, José Luis ya conectó aquí el hidrófono. Este es el hidrófono, que básicamente es un piezoeléctrico y que mide las vibraciones. En realidad, la onda acústica se va a generar el agua, como ahorita lo vamos a ver. También vamos a conectar el fotodiodo. Con este fotodiodo disparamos el osciloscopio. Entonces lo vamos a conectar al canal 2. Ahí está. Listo. Y pues ya, nada más necesitamos colocar agua aquí. Entonces, podemos crear agua. Papá, ¿eres tú? En realidad todo debe ser sistemático. La cantidad de agua que colocamos aquí son 400 mililitros. Ahorita no lo estamos midiendo, pero tenemos que medir ya en las mediciones. Hay que medir la temperatura, la cantidad de agua exactamente que estamos colocando, la salinidad, si es que queremos medir la salinidad o algún otro parámetro. ¿Okay? Como nosotros preparamos muestras controladas, le colocamos cloruro de sodio para ver cómo se comporta la respuesta fotoacústica para diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Lo hacemos con cloruro de sodio puro para que no tengamos impurezas. Hemos utilizado sal de mar y sal de cocina, pero la sal de cocina tiene yodo y tiene flúor y otros componentes que le colocan, así que decidimos optar por trabajar con cloruro de sodio puro a una pureza de 99.9%. También trabajamos con agua destilada y esperemos que no tenga fuga. Nos dicen si sale agua por ahí.
Creo que no. Ok. El haz láser o el láser va a pasar por estas ventanas de cuarzo, ¿se alcanzan a ver? En realidad la celda debería ser toda de cuarzo, pero como es un poquito caro, la hacemos de acrílico y con las ventanitas de cuarzo para que el láser pase justo por las ventanas de cuarzo. ¿Por qué de cuarzo? Porque el cuarzo en teoría no absorbe la radiación, entonces el cuarzo se comporta como transparente. ¿Sí me explico? Pero debe estar bien limpio, porque si el cuarzo está sucio, pues el cuarzo no absorbe, pero la suciedad sí. ¿Ok? Bueno. Entonces el láser va a pasar por esta ventana de cuarzo, va a atravesar la muestra de agua y va a salir por acá. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues lo que va a suceder es que el láser va a pasar por la muestra de agua. Aquí sucede un fenómeno físico muy importante que no le he explicado a José Luis. El fenómeno físico que sucede, básicamente suceden dos fenómenos. El primero de ellos es que la muestra sufre una polarización, es decir, una reorientación de las moléculas cuando se excita con el pulso láser, y se reorienta y se comprime hacia el centro, que es hacia la región de máxima energía. Resulta ser que el láser es como una onda gaussiana, como si fuera una campana de Gauss, donde al centro lleva mayor energía. Entonces, cuando el láser pasa por la muestra de agua, todo el volumen iluminado se concentra, como si se comprimiera. Eso es debido a una reorientación de las moléculas o a una polarización de las moléculas, y se genera una compresión, que podríamos decir que es una onda compresiva, y después se relaja y ahí genera ya una vibración. Esa primera onda se llama electrostricción, o ese primer efecto se llama electrostricción. Esa electrostricción va a depender de la energía del láser, va a depender de qué tan polarizable es el medio o la muestra, en este caso el agua. Bueno, pues ahí tenemos ya una primera onda que se genera por electrostricción, pero después viene otro fenómeno, que es la absorción de la radiación, es decir, las moléculas absorben la radiación y lo liberan en forma de calor. Cuando la liberan en forma de calor, la molécula se dilata por la liberación de calor y luego se regresa a su volumen original. Como llega otro pulso láser, otra vez la molécula se dilata y regresa a su volumen original. Ese fenómeno se llama efecto termoelástico, y es termoelástico porque es debido a la absorción de la radiación y la liberación de la energía en forma de calor. Ese efecto termoelástico es un poquito más tardado, ese tarda un poco más tiempo que el electrostrictivo. El electrostrictivo es primero y luego enseguida, casi de manera inmediata, viene el termoelástico. Entonces hay dos ondas. La primera es para abajo porque el electrostrictivo es una onda de compresión, entonces viene hacia abajo y luego se relaja y viene hacia arriba. Pero enseguida viene el termoelástico. El termoelástico es una onda expansiva, termoelástica, y se superponen esos dos fenómenos. ¿Se me explicó? Lo que nosotros medimos aquí en el osciloscopio es una superposición de la onda electrostrictiva y de la onda termoelástica. ¿Se me explicó? Ok. Entonces, aquí está el fotodiodo. Con este, observa cuando viene el pulso láser y dispara el osciloscopio. Si alcanzan a ver, o si quieren venirse para acá, no sé si alcanzan a ver bien ahí. ¿El osciloscopio? Ajá. Para que tome un video. Sí, creo que sí se ve. Sí, un poquito, nada más te con los cables. A ver, miren, ahí se ve mejor. Entonces, hemos colocado aquí el fotodiodo que ve cuando viene el pulso láser y lo observa y dispara el osciloscopio en el canal 2. Así que el canal 2 es para disparar el osciloscopio. ¿Lo observan acá? Está configurado para disparar el osciloscopio con el canal 2. Ahora, con el canal 1 es el hidrófono. El hidrófono pues está hecho de un piezo eléctrico, pero si observan está pintado de color negro, ahí tiene una pintura para hacer un acoplamiento acústico con el agua. ¿Okay? En realidad la carcasa está metida en una carcasa de bronce, pero además está pintado con una pintura para hacer el acoplamiento acústico. Anteriormente lo teníamos con una cinta de aislar, le pusimos una cinta de aislar y funcionaba, pero con pintura funciona mucho mejor. ¿Okay? ¿Qué hace el hidrófono? El hidrófono va a medir la onda acústica que se genera en el agua. ¿Sí me explico? Ok, entonces el hidrófono lo tenemos conectado al canal 1. Es súper importante mencionar que el hidrófono está acoplado a 1 megaohms y
fotodiodo está acoplado a 50 ohms. Entonces, pues ya está listo para... la escala de tiempo la tenemos en 200 microsegundos. ¿Está bien? Pues ya está listo para excitar. Solamente que tengo que asegurarme que el pulso láser pase por las ventanitas de cuarzo. Así que dale play. Daniela, me dijiste, ¿verdad? Sí. Dale play. ¿Sí? Sí. Espérate, 3 nanosegundos. ¿Se tardó? ¿Se tardó? ¿Por qué dices stop? Ahí está. Ahí está. Somos medios nerviosos, ¿no? Vamos aquí. Ahí está. ¿Sí ven el láser ahí? ¿Sí lo ven? Sí. Es ese circulito. Sí. Ahí está. Si no, quita tus lentes y lo vas a ver mejor. Sí, de seguro. ¿Perdone? Sí, Bueno, entonces ese es el spot. Y este tiene que pasar por la ventanita de cuarzo. Me parece que está pasando arriba, entonces hay que subir un poco más esto. Ahí. Ponle esto. Gracias. Pásame ese cuaderno para que suba un poco esto. Quita la pluma, por favor. Ahí está. Esperemos que no haya fuga, si no vamos a hacer un mojadero aquí. Va de nuevo. Play. Run. Sí, un poquito más cerca. Ahí está. Todavía quiere un poco más arriba. Stop. Algo más para subir esto. Otro cuaderno. Hay otro. A ver qué encuentran por ahí. Ahí hay un cuaderno, ¿no? Anda, ya con eso. Gracias, José Luis. Vamos a ver. Súbete aquí, Luis, si no se va a caer. Otra vez, Ron. Esto lo hacemos más calma, pero ahorita es una muestra meramente rapidita, ¿no? Miren, ahí está. Ahí está. Ahí así. Observen que el pulso láser está pasando por aquí y el hidrógeno está hasta acá. ¿Sí se observa? Así que la onda acústica se va a generar por el volumen iluminado, va a viajar y va a llegar al hidrógeno. En realidad se trata de una onda acústica cilíndrica que se genera en el agua. Entonces, en este momento ya debemos de estar viendo algo acá. ¿Estamos? El canal 2, que es el de color verde o azul, es el disparo del osciloscopio y se encuentra en la primera división. Tenemos una escala de 200 microsegundos. Eso quiere decir que cada división son 200 microsegundos. Como son 10 escalas, en total son 2000 microsegundos, que son 2 milisegundos. ¿Se me explicó? Sí. Ok. Bueno, pues esta es la señal completa que se ve. Si ustedes observan, si acercamos más esto al láser, vamos a aumentar la amplitud. A ver, suéltale ahí. Ahí está. Entonces, o más bien si lo alejamos, va a disminuir la amplitud. Ok, bueno, pues ahí estamos viendo la onda acústica. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Básicamente, ¿dónde quedó el mouse, Daniela? ¿Es este? Acá está. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues bueno, ahorita ven que la onda acústica o la señal que estamos viendo como que se está moviendo. ¿Sí se observa? Sí. Eso es debido al ruido, porque hay cierto ruido. Pero si yo hago promedios, empiezo a promediar, entonces elimino el ruido aleatorio, o sea, elimino los errores aleatorios. ¿Por qué ahora estoy haciendo promedios? Y el resultado que nosotros vemos aquí, la señal, que es el resultado de promedios, de muchos promedios. Ahorita llevamos aquí ya más de 100 promedios. ¿Sí me explico? Ahora ven la señal un poco más estable. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues esa es la respuesta en el dominio del tiempo. Si nosotros
le sacamos a esta señal la transformada de Fourier, podemos encontrar las frecuencias características de esta señal. Las frecuencias corresponden a los modos normales de vibración de nuestra muestra. Si nosotros colocamos aquí microplásticos o alguna otra cosa, vamos a ver modos normales de vibración diferentes. ¿Me explico? Un tema importante es que si nosotros cambiamos la escala a 100 microsegundos, 40 microsegundos, 20 microsegundos, 10 microsegundos y 4 microsegundos. Con una escala de 4 microsegundos, yo lo que estoy viendo aquí es el primer piquito de la señal. ¿Okay? Recuerden que lo que nosotros estamos midiendo es la superposición de dos ondas que se generan aquí, de dos efectos, el termoelástico y primero el electrostrictivo y luego el termoelástico. Esas dos ondas se generan, se superponen y yo las estoy midiendo aquí. ¿Qué tanto hay de la onda termoelástica y qué tanto hay de la onda electrostrictiva? No lo sabemos. Sabemos que se superponen y ahí está la respuesta. Lo que acabo de hacer es irme a una escala más fina, a una ventana de tiempo más chica, y estoy viendo 4 microsegundos por división porque quería yo ver el primer piquito de la señal. Eso es súper importante porque estoy viendo dónde empieza la onda y dónde empieza el primer pico. ¿Okay? Yo mido en esta escala para ver los tiempos de arribo, porque resulta ser que si nosotros calentamos el agua o le agregamos sal, la velocidad del sonido es más rápida, aumenta la velocidad del sonido en el agua y el tiempo de arribo va a disminuir, la onda se va a recorrer hacia la izquierda. ¿Sí me explico? Sí. Y eso implica que eso quiere decir que el tiempo de arribo va a ser menor. Si el tiempo de arribo es menor, entonces, y la distancia es la misma porque no movemos nada, entonces la velocidad aumenta la velocidad del sonido. ¿Sí me explico? Sí. Si disminuye el tiempo, aumenta la velocidad. Entonces nosotros podemos calcular los diferentes tiempos de arribo y con eso podemos calcular la velocidad del sonido en la muestra de agua. La misma velocidad del sonido es una característica de los medios, del medio, en este caso de los materiales. Otro tema muy importante es que, repito, no podemos verlo aquí, pero si tuviéramos la opción de calentar el agua desde, no sé, 2, 3 grados centígrados hasta 20 o 30, veríamos cómo la onda va aumentando de amplitud. Suceden dos fenómenos. La onda va aumentando de amplitud conforme va aumentando la temperatura o la salinidad, pero al mismo tiempo también la onda se va recorriendo hacia la izquierda cuando aumenta la temperatura y cuando aumenta la salinidad, o cuando aumenta la temperatura o cuando aumenta la salinidad. La onda aumenta de amplitud y disminuye el tiempo de arribo. ¿Me explico? Poco, no mucho. Disminuye el tiempo de arribo y con eso observamos que la velocidad del sonido es diferente. Podemos calcular la velocidad del sonido y podemos calcular la amplitud. Entonces esos dos parámetros nos dicen una característica o nos dicen dos características de la muestra. El tiempo de arribo en sí mismo nos permite calcular la velocidad del sonido. La amplitud de la señal pues también va a ser característica. Entonces cuando nosotros vemos una escala pequeña de 4 microsegundos, básicamente podemos analizar dos cosas. Bueno, es un poco más para analizar el tiempo de arribo, pero también podemos analizar la amplitud de la señal. Y cuando cambiamos a una escala de 200 microsegundos por división, ahí está, o incluso más, no, lo dejo en 200, normalmente he trabajado con 200 microsegundos. Aquí estamos viendo toda la señal completa, ¿estamos de acuerdo? Entonces un punto muy importante es que si la señal completa dura, ¿cuánto dura la señal completa? Si la división es de 200 microsegundos por división y hay 10 divisiones, ¿cuánto dura la señal 20. completa? No, era 10 entre... Son 200 microsegundos por división. Por 10, ¿no? 2000 microsegundos. ¿Sí queda claro? Sí. Son 10 divisiones y cada división es 200 microsegundos. Entonces, la división completa de toda la escala es de 2000 microsegundos. Y 2000 microsegundos son 2 milisegundos. Entonces, el tiempo que dura en emitir una señal es de 2 milisegundos. ¿Sí me explico? Es importante eso. La señal dura 2 milisegundos. 2 milisegundos. El láser tiene una frecuencia de 10 Hz. Quiere decir que emite un pulso cada 10 veces en un segundo. Eso quiere decir que cada 100 milisegundos emite un pulso. ¿Sí me explico? Entonces, en 100 milisegundos emite un pulso. Se genera la onda acústica. ¿Cuál es el tiempo de vida de la onda acústica?
2 milisegundos. Acabamos de decir cuánto. 2 milisegundos. 2 milisegundos. Entonces es importante que digan, ok, la onda acústica vive, o el tiempo de vida de la onda acústica es de 2 milisegundos. Y el pulso llega Cada 10 milisegundos. cada 100 milisegundos. ¿Sí o no? Entonces tiene 98 milisegundos para relajarse. ¿Sí me explico o no? Sí. O sea, 98 milisegundos no pasa nada. ¿Sí me explico? Entonces llega un pulso láser, en los primeros 100 milisegundos llega un pulso láser, se genera la onda acústica, el tiempo de vida de la onda acústica es de 2 milisegundos. 2 milisegundos. Después pasan 98 milisegundos Sí, nada. perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Después de esos 98 milisegundos llega otro pulso, ¿sí o no? Al segundo, a los 200 milisegundos llega otro pulso, genera otra onda que tiene un tiempo de vida de 2 milisegundos. Esperamos otros 98 milisegundos perdiendo el tiempo. ¿Sí me explico o no? Sí. Y así es como nosotros vemos aquí. Estoy promediando, pero si no promediamos, vemos ahí las ondas. Cada onda que se genera es 10 veces en un segundo, porque la frecuencia es de 10 Hz. ¿Sí me explicó? Podríamos cambiar la frecuencia a 5 Hz y esa frecuencia haría que, si le cambiamos la frecuencia a 5 Hz, a ver qué pasa. A ver, expliquen ustedes, ¿qué pasa si cambiamos la frecuencia a 5 Hz? Son 10. El pulso va 100. más rápido, ¿no? En vez de emitir un pulso cada 100 milisegundos, emitiríamos un pulso cada 50 milisegundos. Cada. ¿Cada menos? 200 milisegundos, Ajá. ¿no? Ajá, porque si le cambiamos la frecuencia a 5 Hz, 5 Hz son 5 veces en un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y entonces el pulso sale la primero cada 200 milisegundos. ¿Sí me explicó? Ujú. Se va a generar una onda, la primera vez se va a generar una onda y ese tiempo de vida de la onda es de 2 milisegundos. Después estaríamos 198 segundos de ociosos, ¿sí o no? Sí. Sin hacer nada. Hasta que llegue el otro pulso, genere otra onda y estaríamos 198 milisegundos sin hacer nada. ¿Me explico? Sí. Bueno, pero ahorita la frecuencia es de 10 Hz. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que en un segundo se generan 5 ondas. ¿Sí me explico? En un segundo se generan 5 ondas y cada onda tiene un tiempo de vida de 2 milisegundos. 2 milisegundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es súper importante eso porque tenemos 98 milisegundos para que se relaje. ¿Sí o no? Ajá. Y en porque- ese lapso de que se relaja, ¿qué pasa? Perdón. Sí, no pasa nada. O sea, lo que pasa es que se relaja y se queda como que en estado estable la muestra. Porque ¿qué pasaría? Y eso es súper importante, porque ¿qué pasa si llega un pulso y excita a la muestra, la hace vibrar, pero ya estaba vibrando desde antes? Entonces es un, perdón por la palabra, es un desmadre, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque para empezar no se mediría bien, ¿no? Lo Sí, que no, se sería un quiera. caos, porque si ya está vibrando y luego le mandas otro pulso, se superponen las ondas acústicas acá. Entonces es bueno que haya esa separación Sí, de 90. claro, de 98 segundos de relax, ¿no? Y es preferible que sea bastante más o menos, No, o 90, es un 98, punto 98 muy bueno. milisegundos son bastante buenos para que se relaje el sistema. Entonces, o sea, lo que me refiero es que la onda acústica, el tiempo de vida de la onda acústica es de 2 milisegundos. Sí. Cosa que con esos 2 milisegundos hace vibrar, termina su tiempo de vida, ya no vibra más. Es más, véanlo aquí, ya en los primeros 200 microsegundos empieza la onda acústica, empieza la vibración. A los 200 vamos bien, 400, 600, 800, vean, a los 800 ya se está atenuando a 1000, 2, 4, 6, 8, 1000 milisegundos. Aquí vamos a la mitad, 1200, 1400, 1600, 1800. 1800 ya se está atenuando, ¿verdad? Sí. A los 2000 ya casi no hay nada. Vamos a darle 1000 milisegundos más para que se termine de relajar bien. Ya. Aquí estamos en una escala de 400. Ahí está. Ahí estamos en una escala de 1 milisegundo. Pero este es 1 milisegundo por división. Así que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En casi 10 milisegundos ya no hay nada. ¿Estamos de acuerdo? En Sí. 10 milisegundos ya se atenuó la onda. Ajá. Pero bueno, si se toma 10 milisegundos, no pasa nada porque tenemos un pulso cada 100 milisegundos. ¿Me explico? Entonces, de esos 100 milisegundos,
se toma 10, vamos a suponer, para relajarse. Bueno, se termina el tiempo de vida de la onda acústica en 10, tiene 90 para relajarse. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir que se relaja? Bueno, pues que el sistema ya no está vibrando. Cuando llega el siguiente pulso, el sistema ya no vibra, así que llega el siguiente pulso, lo hace vibrar. Vibra 10, vamos a exagerar, 10 milisegundos, y luego 90 milisegundos, relax. Hasta que llega otro pulso láser, otra vez lo hace vibrar. ¿Sí me explicó? Eso. Pues ya, eso es todo. Entonces, ¿para qué necesitamos la onda completa? La onda completa la tomamos para sacar la transformada de Fourier. Si nosotros sacamos la transformada de Fourier, podemos encontrar las frecuencias de vibración del sistema. ¿Cuál sistema? Bueno, pues de la muestra. Lo que estamos haciendo es vibrar la muestra. Que ahorita le puse agua natural, bueno, de la llave. Pero si nosotros identificamos aquí el contaminante o tenemos una muestra de tequilas, ustedes debieron haber traído muestras de tequila, que fue lo que hacen los chicos, traer muestras de tequila para colocar aquí y ver cuál es la forma de, o la respuesta característica, la respuesta fotoacústica característica de diferentes muestras de tequila. Y si lo hacen así, si lo hacemos así, vamos a encontrar que los diferentes tequilas tienen modos normales de vibración ligeramente diferentes. Sí se parece, pero hay diferencias. Y también en cuanto a las frecuencias. Entonces nosotros podemos caracterizar bebidas alcohólicas como tequilas o incluso vinos. ¿Sí me explicó? Sí. Y por ejemplo, ¿se tiene que llenar así igual de agua, igual de tequila? ¿O es como rebajado? No. Hay que poner la muestra que nosotros queremos medir. Si tú lo rebajas, ¿te refieres a rebajar el tequila? O sea, por ejemplo, si tenemos muestra de tequila, ¿tendríamos que llenar todo eso Sí, de sí, tequila? sí. Hay otra celda que ahorita les voy a mostrar, la casolita, donde si quieres utilizar una muestra más pequeña, la puedes usar, cosa de 5 mililitros, lo puedes hacer, ahorita te muestro. Pero en este sistema, con esta celda, sí hay que llenarlo, 400 mililitros, así que pues sí necesitas casi medio litro de tequila. Pero bueno, pueden comprar del baratito. Ajá. Esto se los comento porque cuando vinieron los estudiantes les dije que trajeran, me parece que trajeron 3 botellas de tequila, tuvieron que meternos escondidas y vimos la respuesta fotoacústica a los tequilas. Eso es con la intención de incluso hacer un trabajo y publicar un artículo. Pero terminó el semestre y los chicos fueron, pidieron su 10 y se fueron, no nos volvieron. Pero hay mucho trabajo con esto. El tema es que se pueden caracterizar líquidos. Yo digo tequilas, pero a lo mejor a ustedes se les ocurre otros líquidos. Un tema de investigación que no he logrado también por falta de tiempo es identificar microplásticos en agua. Podemos hacerlo en agua de mar, pero creo que podría ser un poco más interesante en agua de consumo humano. Por las conferencias a las que he ido de microplásticos, parece ser que la mayoría de los microplásticos que están en el agua o son azules o son de color naranjita, como es un poco más, ese es rojo, ¿va? Un poco más naranjita. Y bueno, pues resulta ser que si son azules son de Ciel y si son naranjitas son de Bonafón. Y con eso, por ejemplo, esos microplásticos, pondríamos agua. Sí. Y meteríamos como cierto microplástico en el agua y las ondas cambiarían. Las frecuencias. Ajá, la frecuencia de las ondas. Nosotros obtenemos la respuesta en el dominio del tiempo, o sea, la respuesta fotoacústica en el dominio del tiempo. Esta señal la guardamos y luego la procesamos con un algoritmo para encontrar con la transformada de Fourier, encontrar las frecuencias de vibración que están aquí y vemos el espectro que hay de frecuencias. Las frecuencias que hay en el agua ya están caracterizadas, pero si esto tuviera microplásticos, aparecerían frecuencias naturales de vibración que no corresponden al agua y que corresponden precisamente a esos microplásticos. ¿Sí me explico? Entonces, al final lo que detecta ¿cómo se llama? El hidrófono son las explosiones que las ondas acústicas. Las ondas acústicas que hacen Sí, las ondas acústicas, y es importante mencionar que es en el orden del ultrasonido. Es en el orden del ultrasonido porque si tú observas, por ejemplo, me voy a ver el primer pico nuevamente, me cambio la escala de 4 microsegundos, por ejemplo, 4 microsegundos, y 4 microsegundos es el tiempo que dura, vamos a suponer, pues sí, prácticamente una división casi, ¿no? Una división. Cuando usan aquí, prende el ventilador porque como ya estamos en época de calor, se está tardando muchísimo. Sí. Entonces,
4 microsegundos casi, podemos ver acá. ¿Cuánto es el inverso de 4 microsegundos? ¿Cómo? El inverso de 4 microsegundos. 4 micros. 1 sobre 4 microsegundos. Punto 25 megas, ¿no? ¿1 entre 4? Ajá. Ah, 1 entre 4, pues sí. 0.25. Punto 25 Sí, megas. sí, Megahertz. Entonces es importante entender que la onda que se está generando es en el orden del ultrasonido. Ajá. Y que el piezoeléctrico tiene que detectar ese ancho de banda, porque aquí hay un punto importante. El piezoeléctrico debe estar caracterizado para medir esa frecuencia. O sea, no podemos meter cualquier piezoeléctrico. Digo, sí lo podemos meter, pero si no detecta ese ancho de banda, pues no lo va a ver. ¿Ok? Lo digo porque utilizamos un hidrófono comercial que estaba en otro ancho de banda. ¿Cuánto dijimos ahorita? 0.25 megas, ¿verdad? Ajá. Megahertz. Entonces, 0.25 menos de 1 megahertz. Me parece que el hidrófono, voy a checar, pero el hidrófono comercial que habíamos puesto andaba como por 20 megahertz, algo así, y no detectaba. O sea, sí detectaba, pero era poco sensible porque no era sensible a esa frecuencia. Su ancho de banda estaba diferente. Entonces, pues entender que el hidrófono debe de ser para el ancho de banda que estamos midiendo. La caracterización de los líquidos. ¿Por qué los sensores de temperatura? Porque, repito, si aumenta la temperatura, no nada más aumenta la amplitud, sino que también disminuye el tiempo de arribo. Le llamamos tiempo de arribo, o también le llaman tiempo de vuelo, a donde empieza la señal. Porque vean, aquí llega el pulso láser y todo esto tarda en llegar la señal. Si yo arrimo esto, déjenme ver dónde está. Este ya casi está. Pero lo voy a arrimar para que el láser se recorra más hacia acá y el tiempo de arribo va a aumentar porque la onda tiene que recorrer mayor distancia. Entonces lo vamos a jalar hacia ti, José Luis, poco a poco para ir viendo. Vean, ¿se vio, no? Aquí, vean. Sí. Estamos viendo el tiempo de arribo. La onda acústica se genera en el volumen iluminado. ¿Sí lo viste, José Luis? Sí, se genera aquí en medio y tarda lo que tarda en llegar Tarda en viajar esa distancia. Entonces, ve ahorita dónde se está generando, aquí. Entonces, si yo lo jalo hacia José Luis, el tiempo de arribo aumenta, porque la onda tiene que viajar más distancia. ¿Sí me explico o no? Sí. Ok, entonces repito, pues vamos a ponerle stop a las llamadas. Gracias. Para descansar tantito. Se fue la onda. Ponle play otra vez, vamos a ponerle stop. Acá, ¿verdad? Ahora que empiece la onda. Ahí. Entonces vamos a poner la onda completa. En 200 impresiones por división. Y le damos stop. Y ahora sí stop. Ya. Quería que quedara la onda grabada. Sí. Pues ya, en resumen, el sistema sirve para caracterizar líquidos. Así que José Luis trajo muestras de agua destilada, ¿verdad? Que vamos a medir. Justo ya, ayer, le comentaba a José Luis que ayer subí el artículo y ya estoy un poco más libre. Tengo pendientes mediciones por hacer con José Luis. Colocamos agua destilada y podemos colocar agua con algún contaminante. El tema de los microplásticos es súper divertido porque está de moda, pero podemos colocar otro contaminante que aceite de carro, aceite de petróleo. Microplásticos, lo que se quiera, y podemos sacar la característica o ver el agua limpia. Esto podría servir, por ejemplo, para medir la contaminación en una parte del mar que se quiera examinar. Sí. Lo han utilizado para medir la contaminación por hidrocarburos y justo ahorita yo lo quiero aplicar para medir la contaminación por microplásticos, pero también se puede hacer para medir la contaminación por nutrientes. Resulta ser que cuando hay un exceso de nutrientes en el agua de mar se detona una alga que se llama sargazo. ¿Okay? Entonces el sargazo pues es una alga que se detona por el exceso de nutrientes. Y el exceso de nutrientes, fosfatos, silicatos, nitratos, se da porque los cultivos también están utilizando muchos nutrientes que con las corrientes de agua y con las lluvias llegan por las descargas de ríos al mar. Y aparte también por
por la atmósfera, por el viento también llegan muchos nutrientes y pues se detona el sargazo o las mareas rojas. Entonces, la contaminación en el agua de mar puede ser por nutrientes, por exceso de nutrientes, puede ser por microplásticos o puede ser por hidrocarburos o algún otro contaminante. Pero sí, definitivamente lo podemos hacer. Pero a mí se me hace más atractivo hacerlo en agua de consumo humano, porque pudiera ser un poco más, ¿cómo decirlo? Agua de consumo humano, como que un poco más interés comercial, ¿no? Ajá, ¿Y más rentable. se pueden detectar dos cosas a la vez? Como por ejemplo, No sé, en el agua para tomar, los microplásticos y aparte, si tiene mucho sodio. sí. O sea, las dos cosas a la vez. Sí. ¿Y cómo? Sí, cómo porque separar? aquí lo interesante es que el láser interactúa, o sea, el tema se llama interacción de la radiación con la materia. En otras palabras, el láser interactúa con la muestra, solamente ilumina un volumen, o sea, donde pasa el láser, como si fuera un cilindro, y excita todo ese volumen iluminado, que es justo donde se genera la onda. Como ya les expliqué, la onda se genera por dos fenómenos, el efecto electrostrictivo y el termoelástico, pero el volumen iluminado absorbe la radiación y se hace vibrar por la interacción de la radiación con la materia, y cada molécula vibra de forma diferente, depende de qué está hecha esa molécula. El tema es que cuando nosotros tenemos agua destilada, agua limpiecita, pues no hay ningún contaminante, ¿verdad? Así que tenemos la respuesta a la vibración únicamente del agua. Pero si colocamos algún microplástico o algún otro contaminante, pues va a haber otras vibraciones que van a estar presentes aquí. Cuando sacamos la transformada de Fourier, vamos a ver esas frecuencias que no corresponden al agua. Entonces, el tema también está en, ¿cómo decirlo? Pues es un tema de investigación también, porque hay un artículo donde incluso miden el CO2 en el agua con el efecto fotoacústico o la contaminación por hidrocarburos. Pero hasta ahorita no han medido, y eso hay que hacerlo ya porque nos van a ganar los chinos, no han medido los microplásticos con fotoacústica. Ya tenemos que publicar un chicharrón de eso. Pues eso, chicos, no sé si hay alguna otra duda. Por ejemplo, en el agua destilada, que es como agua más pura, se tiene que cerrar o algo para que no sé, ahorita puede caer polvo, ¿no? Sí. Eso afecta, obviamente, entonces se necesita aislar o algo. Sí. Tienes un perfil de investigadora, eso no se los dije, eso era algo muy fino de la medición, pero sí, afecta la temperatura ambiente, afecta la presión atmosférica, parece mentira, pero sí afecta, entonces sí hay que aislarlo si queremos mediciones más reproducibles o pues eso, más repetibilidad en el sistema, hay que aislar. De hecho, les confieso que las mediciones que he hecho las mejores mediciones que he hecho han sido los sábados y domingos en la mañana, cuando no hay nadie. Porque ahorita si observas hay otro láser que también me puede meter ruido. Parece ser que no me mete tanto ruido, pero las mejores mediciones que he tenido han sido sábados y domingos en la mañana, donde no hay nadie, y la temperatura ambiente es muy estable en la mañana, porque ya como a esta hora empieza a llegar más gente, como dijo esta Gina, empieza a aumentar la temperatura del ambiente y se aumenta la temperatura. A lo mejor necesitarían laboratorios aislados, ¿no? Sí, Independientes. sí. Pero la pregunta que hizo Daniela, ¿verdad? La pregunta que hizo Daniela es muy importante, porque si queremos mediciones un poco más finas, mejor, pues hay que aislar esto, mantener la temperatura ambiente lo más estable posible y detalles un poco más finos, pero sí. Igual la verdad mencionaba que con agua destilada en el laboratorio, pero por ejemplo si agarra una muestra del mar, pues no sería agua destilada, ¿no? Sería agua salada, entonces ahí también tendría que pues separar la sal y todo, bueno, como decía Dani, ¿no? Separar los componentes de la sal y pues de los microplásticos al mismo tiempo los tendría que ver en el osciloscopio. Sí, fíjate que te repito que el tema para medir microplásticos está en investigación. O sea, te digo, si no lo publicamos ahorita, mañana lo van a publicar los chinos. Entonces, el tema de microplásticos, hacer esto para identificar microplásticos, urge publicar esto, no lo hemos hecho y hay que hacerlo ya. Yo hice una prueba preliminar y funcionó, pero tenía que demostrar que el sistema funciona para medir la salinidad en el agua de mar. Separar la salinidad del agua de mar para medir no es necesario, de hecho no la puedes separar así como que con un filtro. Sí se puede separar, ¿no? Por evaporación puedes separarlo, pero
lo que se hace si tomamos una muestra del agua de mar, lo que hace es filtrarlo con un filtro de 45 micras para quitar los sólidos suspendidos, es decir, los sedimentos. Puedes quitar los microplásticos, los sedimentos y puedes quitar a lo mejor también el fitoplancton. Ajá, y toda la materia orgánica. Entonces, si tú filtras el agua de mar y quitas el fitoplancton, los microplásticos y los sólidos suspendidos como es el sedimento, entonces ya nada más te quedas con el agua salada. Ya estás alterando la prueba que quieres hacer para los microplásticos. No tanto si nada más quieres medir la salinidad. Si nada más quieres medir la salinidad, entonces con un filtro quitas microplásticos, quitas fitoplancton y quitas sedimento. Si nada más quieres medir la salinidad. Pero si tú quieres ver qué hay allí en esa muestra de agua sin filtrarla, podríamos incluso ver cómo responde el fitoplancton a la excitación de láser. Eso no se ha hecho tampoco. Cómo responde el fitoplancton y cómo responde la cantidad de sedimentos que pudiera haber. También probablemente podamos identificar la cantidad de sedimentación o de sedimentos, mejor dicho, o incluso de turbulencia, porque me imagino que de alguna manera la cantidad de sedimentos en el agua está relacionada con la turbulencia. O la turbidez del agua, ¿no? Creo que la palabra correcta es turbidez. Entonces, les soy sincero, esta técnica funciona aquí en el laboratorio con agua destilada y con soluciones de cloruro de sodio. Incluso tenemos agua estándar de mar, también lo hemos hecho con agua de mar, pero el agua de mar que hemos utilizado es agua estándar de mar, no es agua de la costa. Así, allí hay 4 o 5 garrafones y tengo muestras de agua de mar real. Pero como está desarrollo la técnica, lo ideal es utilizar muestras controladas. Agua estándar de mar. ¿Qué significa el agua estándar de mar? El agua estándar de mar es agua de mar real, pero tomada del mar profundo, lejos de la costa. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar la contaminación. Si tú vas a la playa y tomas una muestra de agua de mar, si hay una descarga de río cerca, pues tu muestra va a estar muy divertida. Así que el agua estándar de mar es agua de mar profundo y lejos de la costa para evitar la contaminación. Utilizamos agua de mar estándar, utilizamos agua destilada y utilizamos soluciones de cloruro de sodio. No hemos medido microplásticos en sí, hice una prueba preliminar, funciona, pero pues ya, tenemos que medir microplásticos para publicar un chicharrón porque, repito, nos van a ganar los chinos. Y eso hay que hacerlo ya. Y podemos medir cualquier líquido. Yo les propuse a los chicos de semestres pasados que vinieron igual como ustedes, que trajeran muestras de tequila. Sí las trajeron, las medimos, pero no siguieron. Y como yo he tenido mucha chamba, pues tampoco. Pero pues sí está la invitación para medir alguna muestra que ustedes quieran de líquidos. A mí se me ocurre tequilas, pero a lo mejor ustedes piensan en otra cosa. ¿Cómo ven? Por ejemplo, cuando dice que sí se pueden medir dos cosas diferentes, ¿cómo diferencian? O sea, ¿dónde sale que son ambas cosas? No sé si me explico. Sí. En las frecuencias de vibración. Porque aquí vemos toda la señal acústica, ¿no? Uh-huh. Y ahí está todo lo que vibra, que son las moléculas de agua. Entonces, si hubiera microplásticos y aceite, imagínate que le ponemos un poco de microplásticos y un poco de aceite de carro, ¿no? Entonces, pues aquí hay una vibración ahí. Y luego sacamos la transformada de Fourier y ahí vemos las frecuencias que hay. Y esas frecuencias sería cosa de identificar cuáles corresponden a los microplásticos y cuáles corresponden a los hidrocarburos. Para empezar, ponemos solamente agua limpia con microplásticos. Bueno, agua limpia, así destilada, ¿no? Vemos las frecuencias de vibración. Luego agua limpia destilada con microplásticos. Si vemos que sale otra frecuencia de vibración, pues esa corresponde a los microplásticos. Y luego agua destilada con microplásticos y contaminantes de aceite. Y sale otra frecuencia de vibración. Entonces ahí vamos a ver frecuencias de vibración y a qué corresponden. Y si no saben qué es, tienen que hacer pruebas y pruebas hasta dar con lo que sea. Sí. La verdad es que te repito que es una técnica no nueva, porque el efecto fotoacústico lo desarrolló Graham Bell en 1800, no recuerdo qué, 1890 y tantos. Pero como no existían los láseres existieron hasta 1960 y tanto, me parece. Entonces, pues el efecto no había sido explotado. Pero como los láseres tienen relativamente poco tiempo, entonces ya esta técnica empieza como que a ser cada vez más útil. Pero sí, podemos... de hecho, los tequilas, por lo que leí en la literatura, los tequilas tienen más de 100, no sé si me equivoco, pero los tequilas tienen más de 100 componentes.
Y no vamos a identificar cada componente del tequila porque es un sistema meramente óptico, no es un sistema químico, pero sí podemos caracterizar diferentes tequilas, el comportamiento, la respuesta fotoacústica, cómo vibra un tequila, cómo vibra otro, y podemos diferenciarlos y a lo mejor en algún momento dado diseñar un sistema para el control de calidad en una planta de producción, ¿no? Y o sea, no salen extremadamente similares al ser tequilas. No, perdón, ¿cómo? No salen bastante similares, o sea, sí es bastante diferente la muestra. Sí, depende. O sea, la idea es justamente eso, en el control de calidad, que la respuesta sea la misma, pero si varían en cuanto a los alcoholes, no sé, el etanol, el metanol, no lo sé, ahí va a haber la respuesta, va a haber, no, pues la respuesta es diferente y ahí tenemos que saber a qué corresponde, a lo mejor tiene diferentes alcoholes. O por si está adulterado. Exacto. O en el proceso de destilación, a lo mejor no ha sido todavía completado o no ha sido lo suficientemente, pues eso, no ha sido terminado el proceso de destilación y vamos a verlo ahí en la respuesta fotoacústica. Entonces, lo interesante de esto es que, como les dije que este es cuarzo, podemos nosotros tener un tubo de cuarzo por el que pasa la muestra, por ahí circula el fluido constantemente, ponemos el hidrófono y ponemos un láser para excitar y no tenemos que invadir nada. Entonces, ¿cómo se llama? La línea de producción no la detenemos, siempre está pasando el líquido por un tubo de cuarzo y siempre estamos adquiriendo. ¿Sale? Súper. Pues eso, chicos, no sé si hay alguna duda. Bueno. Pues ya con esto y con lo que vimos la clase pasada, que vimos que ponemos un piezo eléctrico y lo hacemos vibrar, pues también es fotoacústica, ¿no? E incluso podríamos poner una barra de acero, pegarle con un pulso láser de un lado y medir con un piezo eléctrico por otro lado. Como la barra de acero tiene una longitud constante, cuando se pegue por un pulso láser va a generar la onda acústica en este costado y cuando lo miramos en otro lado vamos a ver la velocidad del sonido en ese material y con la velocidad del sonido podemos caracterizar los materiales. Entonces podemos hacer varias cosas. Y lo que hace la doctora Rosalba es que coloca un material dentro de un horno y entonces empieza a calentar ese material, pero al mismo tiempo le pega con un pulso láser. Eso sí lo has dicho, ¿no? Sí. Le pega con un pulso láser. Ahora voy a dejar a José Luis que les platique un poquito de su experiencia acá. Como lo que has visto con fotoacústica con la doctora. No se vaya a caer esto porque lo voy a recorrer para acá porque hacemos cochinada. Rosalba de la Fe. Pues con la doctora hemos hecho pruebas con hojas de no recuerdo de qué planta eran hojitas, hoja sana, hoja con que está cortada, mordida por animales, pues, y hojas secas. Y de hecho creo que aquí están guardados los datos. Se puede ir a fijar para que se vaya a caer.